¿Qué tal, alumnos? Hoy vamos a ver unos ejercicios de circuito eléctrico. El número 1 dice calcular cuál es la indicación del aparato de medición del circuito de la figura. Acá tenemos unas resistencias conectadas en paralelo y, como vemos, un aparato de medición, ese es el símbolo, y tenemos que saber primero qué aparato es. Y como está conectado en paralelo, entonces es un voltímetro, ¿sí? Por eso que los voltímetros se conectan en paralelo y los amperímetros en serie. Entonces, como está en paralelo, es un voltímetro, entonces tenemos que hallar la medición de este voltímetro. Obviamente tenemos que encontrar la diferencia de tensión entre A y B, entre estos dos puntos, ¿eh? Entonces, para hallar la incógnita del ejercicio, la diferencia de tensión entre A y B, tenemos que reducir este circuito a la resistencia equivalente, ¿sí? Tenemos tres resistencias en paralelo, las vamos a reducir a una sola resistencia equivalente. Y como están en paralelo, se resuelven utilizando esta fórmula, ¿sí? 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1, las resistencias que están acá, ¿no es cierto?, conectadas en el circuito, más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. R1, ¿cuánto vale? 12 ohm. Entonces, 1 sobre 12. Vamos a obviar las unidades de medida, pero no, hay que acordarse de colocarlas al final para no entorpecer el cálculo. Ya sabemos que estamos trabajando con resistencia y nos va a dar en ohm. R2 vale 3 ohm, entonces 1 sobre 3. Y R3 vale 6 ohm, 1 sobre 6. Tenemos que resolver esta suma de fracciones. Común denominador entre 12, 3 y 6 es 12. 12 dividido 12 es 1 por 1, 1. 12 dividido 3 es 4 por 1, 4. Y 12 dividido 6 es 2 por 1, 2. Arriba entonces nos va a dar 4 más 1 más 2, 7 doceavos. Abajo, 7 doceavos es el resultado, pero acuérdense que esto es 1 sobre RE. O sea, para calcular el valor de la resistencia equivalente tengo que invertir, ¿no es cierto?, 1 sobre RE y el resultado, las dos se invierten. Entonces me va a quedar que la resistencia equivalente va a ser esta fracción invertida, 12 séptimos de ohm, ¿sí? También se puede expresar en decimales el resultado, 12 dividido 7, 1,71 ohm. Esa sería la resistencia equivalente del circuito conectado en paralelo. Entonces, ya teniendo la resistencia equivalente, que sería así un circuito con el aparato conectado en paralelo, el voltímetro, ¿sí? Ahora tenemos que, utilizando la ley de Ohm, vamos a hallar la diferencia de tensión entre A y B, que es la incógnita del problema, ¿sí? Ley de Ohm dice que la diferencia de tensión entre A y B, ¿no es cierto?, en este caso es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, en este caso, equivalente. Y va a ser igual la intensidad de corriente, como los datos están en el ejercicio, ¿sí?, el dato de la intensidad de corriente que vale 0,5 amperes en el mismo gráfico, y la resistencia equivalente que ya la hemos calculado y vale 12 séptimos, ¿sí? 12 séptimos de ohm, y esto nos va a dar 0,857 volts. O sea que la diferencia de tensión entre A y B de todo el circuito va a ser igual a 0,857 volts. En el ejercicio 2, otro circuito eléctrico, y también dice que hay que calcular la indicación del aparato de medida de este circuito. Tenemos dos resistencias en serie y esta que está en paralela con estas dos, y un aparato de medición que está conectado en serie. Y como está conectado en serie, se trata de un amperímetro.
Entonces la incógnita sería calcular la intensidad de corriente que pasa por este circuito, ¿sí? El amperímetro mide intensidad de corrientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como estas dos resistencias están en serie, se suman directamente. R1 más R2 me va a dar 6, ¿no es cierto? 4 más 2, 6 6 ohm. Y luego ese 6 ohm va a estar en paralelo con este 3 de abajo, el 3 ohm, ¿sí? Entonces se resuelve al final en paralelo. O sea, primero estas dos en serie y luego en paralelo, entonces no quedaría. R12 voy a llamar al resultante de la resistencia de sumar R1 más R2. La llamo R12. Como dijimos, es 2 ohm más 4 ohm, 6 ohm. Y este sería el circuito, ¿cierto?, que va quedando. Siempre es conveniente hacer el esquema del circuito que uno va resolviendo, ¿sí?, para no perderse. Entonces ponemos acá la resistencia 1,2 que acabamos de calcular y vemos que queda en paralelo con la resistencia 3 de 3 ohm. Como están en paralelo, se resuelve con la fórmula de fracciones, que ya sabemos, y va a ser la resistencia equivalente de todo el circuito. El resultado de estas dos, 1 sobre resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre R12 más 1 sobre R3. R12 era 6 ohm, o sea 1 sobre 6, y la resistencia 3 es de 3 ohm, un tercio. Sumamos como denominador 6, 6 dividido 6, 1 por 1, 1, 6 dividido 3 es 2 por 1, 2, y arriba nos va a dar 3 y abajo el 6, o sea 3 sextos, que simplificando es igual a 1 medio. Pero acuérdense que esto es en paralelo y tenemos que invertir la resistencia equivalente y el resultado. Entonces, no hay que olvidarse de eso. Invertimos RE, la resistencia equivalente, y 1 medio, que al final queda 2 ohm. No olvidarse de la unidad de medida, que es ohm. Ya tenemos la resistencia equivalente de todo el circuito. Nos quedaría una cosa así, un circuito simple, más simple de una resistencia, el aparato de medida, que es el amperímetro, y tenemos como dato también la tensión del circuito, la tensión AB, que es 1,5 volt. Entonces, por ley de Ohm, vamos a calcular la corriente. La ley de Ohm dice que la tensión entre A y B es igual a la intensidad de corriente que circula por este circuito por la resistencia equivalente. Entonces despejamos la intensidad de corriente y nos queda que es igual a la tensión AB dividido RE. Tensión AB 1,5 volt y RE 2 ohm. Eso nos da 0,75 amperes. Ese sería el resultado del ejercicio 2. Y el ejercicio 3 consiste en hallar la resistencia equivalente de este circuito eléctrico, ¿sí? Solamente hay que hallar la resistencia equivalente. Tenemos primero esta R1 y esta R2 están en paralelo, ¿sí? Lo primero que vamos a resolver son estas dos que están en paralelo, y me va a quedar después una resistencia en serie con R3. Una vez que resuelvo estas dos en paralelo, me va a quedar en serie con R3. Tengo que resolver esas resistencias en series de acá que me va a quedar, y luego me va a quedar el resultado de estas dos, me va a quedar en paralelo con R4. Entonces se resuelve la resistencia en paralelo y al final me va a quedar una resistencia, el resultado de todas estas resistencias me va a quedar en serie con esta R5, que se suma directamente. Vamos a paso por paso. Primero resolvemos estas dos que están en paralelo, R1 y R2. Con la fórmula de la fracción, 1 al resultado de estas dos la voy a llamar R12. Entonces 1 sobre R12 va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es decir, R1 vale 8, 1 sobre 8 más 1 sobre 24. Sumo como un denominador 24, 24 dividido 8, 3, 3 por 1, 3, 24 dividido 24, 1, por 1, 1, arriba me va a quedar 4 y abajo el 24. 4 24avos,
que se simplifica, siempre hay que simplificar las fracciones. Dividimos de 4, me va a quedar 1 arriba y 4 por 6, 24. El resultado es un sexto, pero esto recuerden que está en paralelo, entonces tengo que invertir el R12 e invierto también el 1/6. Al final me va a quedar que R12 va a ser igual a 6 ohm. Entonces vamos completando, vamos viendo cómo queda el circuito, ¿sí? Siempre es aconsejable ir poniendo lo que uno va calculando en el circuito. Ya el resultado de las dos fuerzas en paralela es R12 y me queda todo el resto del circuito. Ahora tenemos que sumar estas dos, R12 más R3, que están en serie. Directamente se suman. R123, voy a llamar el resultado de esas dos, va a ser igual a R12 más R3, es decir, 6 ohm más 6 ohm igual 12 ohm. Y me va a quedar el circuito de esta manera. R123 va a ser igual a 12 ohm y abajo tenemos R4 que es igual a 12 ohm. Estas dos están en paralelo, entonces se resuelve con la fórmula de fracción en paralelo. Al resultado de estas dos la voy a llamar R1234, ¿sí? Entonces 1 sobre R1234 va a ser igual a 1 sobre R123 más 1 sobre R4. Reemplazando los valores es 1 sobre 12 más 1 sobre 12. Sumamos como fracción, como la fracción tiene el mismo denominador, acordémonos que se sigue poniendo el mismo denominador, ¿sí? Se conserva el mismo denominador y el numerador se suma. Entonces me va a quedar 2 doceavos, que simplificado me da un sexto. Pero recordemos que es una resistencia en paralelo, entonces tengo que invertir el R1234 e invertir un sexto. Al final el resultado va a ser R1234 igual a 6 ohm. Y vemos que el circuito va quedando de esta manera, ¿sí? Ya no me queda más resistencias en paralelo, me quedan estas dos en serie que directamente se suman. Y el resultado de estas dos va a ser ya la resistencia equivalente, una única resistencia del circuito, que va a ser igual a R1234 más R5, es decir, 6 ohm más 9 ohm. El resultado es 15 ohm. La resistencia equivalente del circuito va a ser igual a 15 ohm. Eso sería todo el ejercicio. Bueno, alumnos, nos vemos la próxima. Hasta luego.